Bienvenidos a todos nuestros hermanos que nos ven por internet. Esperamos que se gocen también en el estudio de la palabra juntamente con nosotros y puedan también así juntamente con nosotros enamorarse más de nuestro Señor al ver lo que Él tiene para nosotros en las Escrituras. Ok, estamos estudiando el libro de Jonás entonces y hemos visto a este profeta, ¿sí? que quería ser profeta de Dios, y recibía mandamiento de Dios, pero al mismo tiempo como que cuando Dios le dio un mandamiento que no le gustó mucho, decidió que iba a ir en dirección opuesta a donde Dios le había enviado, ¿verdad? Es una reacción humana, ¿sí? Nosotros siempre estamos diciéndole al Señor, Señor, muéstrame cómo quieres que te sirva, muéstrame a dónde quieras que vaya, muéstrame cuál es mi ministerio, muéstrame, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego a menudo el Señor nos lo muestra y luego ¿qué hacemos? Nos vamos en dirección opuesta, ¿verdad? Porque sí es nuestro corazón querer servirle a Dios, pero luego nos sentimos intimidados, sentimos que no vamos a tener el talento, que no vamos a tener el tiempo, que no vamos a... Y saben que la verdad es que es cierto, no vamos a tener el talento, no vamos a tener el tiempo, no vamos a tener el conocimiento que necesitamos, pero si Él nos está llamando a hacer algo, Él nos va a capacitar para hacer lo que vamos a hacer. Entonces Jonás va en dirección opuesta, el Señor prepara un viento que hace que los marineros que van en el barco a donde él se subió para irse a Tarsus, se pregunten por qué está pasando lo que está pasando, deciden que es por él que está pasando lo que está pasando y deciden que lo van a echar por la borda porque él mismo les pide que lo echen por la borda. Y luego nos dice el Señor en la palabra que Dios preparó un pez, un gran pez, para que se tragara a Jonás cuando lo echaron por la borda y no muriera. Y ese pez lo iba a transportar dentro de su vientre hacia el lugar en donde Dios lo había enviado originalmente a que fuera a predicar el Evangelio, a predicar arrepentimiento. Y luego el pez lo iba a depositar ahí y de hecho el pez lo hizo y Jonás salió del pez y empezó a caminar, nos dicen las Escrituras, 3 días de camino, atravesando por todo el Nínive, predicando en 40 días, Nínive va a ser destruida. Y las Escrituras nos dicen en el capítulo 3 que todos los habitantes de Nínive se arrepintieron de su pecado por la predicación de Jonás. Y que Dios les perdonó su pecado. Y se desató un avivamiento tremendo en la ciudad de Nínive. Y pudimos ver cómo el pueblo, comenzó con el pueblo que se acercó a Dios, se arrepintió, se volvió a Dios y luego llegó hasta el trono. Y luego el rey también proclamó que iba a haber ayuno, que se iban a vestir de cilicio y ceniza y que iban a clamar a Dios para pedir que cambiara el plan que tenía de destruir la ciudad. Y el Señor lo hizo. El Señor respondió, decidió que no iba a destruir la ciudad. Y fue algo glorioso, fue algo hermoso, porque de estar el Señor ya dispuesto para destruir la ciudad, manda a su profeta a aquel lugar y les advierte acerca de lo que va a suceder. Y cuando ellos ven que lo que el profeta está diciendo es cierto, se arrepienten de todo corazón y Dios desiste de hacer lo que iba a hacer. Y eso nos muestra, como vamos a ver más adelante, el corazón tan misericordioso de Dios. No solamente para con sus hijos, ¿sí? No solamente para los que ya hemos recibido a Cristo, no solamente para los que ya somos salvos, sino para con los que no son salvos también. Y eso es algo que nosotros debemos de tener muy en mente, que Dios es un Dios misericordioso, ¿verdad? Vivimos en un tiempo en donde constantemente estamos preguntándonos, ¿verdad? Señor, ¿hasta cuándo vas a soportar esto? Señor, ¿hasta cuándo no vas a poner fin a todas estas maldades? Señor, ¿hasta cuándo vas a enviar tu juicio sobre las naciones por todo lo que están haciendo y por cómo te están faltando al respeto y por cómo no están poniendo atención a las Escrituras? Señor, ¿cuánto tiempo los vas a estar soportando? Y la verdad de las cosas es que no deberíamos de preguntar cuánto tiempo los vas a estar soportando, deberíamos de preguntar cuánto tiempo nos vas a estar soportando, porque saben que nosotros también fallamos al Señor. Aun cuando somos cristianos, tenemos que darnos cuenta, tenemos que admitir que no somos perfectos y constantemente le estamos fallando al Señor. Y cuando nosotros fallamos queremos misericordia y debemos nosotros no decir hasta cuándo, Señor, no acabas con ellos, sino decir, Señor, me sorprende que seas tan misericordioso, pero no le hace, me gusta que seas así de misericordioso, porque yo a menudo necesito misericordia y a veces más que muchas de esas personas que yo considero que no merecen la misericordia. Ahora, si el libro hubiera terminado al final del capítulo 3, creo que hubiera sido un final muy certero, ¿verdad? Jonás va, predica lo que Dios le dice, el pueblo se salva, Dios no destruye Nínive.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿verdad? Y viven felices para el resto de la eternidad. Pero no, tenemos el capítulo 4 que sigue todavía. Y aún cuando lleguemos al final del capítulo 4, vamos a ver que no hay un final así como establecido, como estamos nosotros acostumbrados a ver finales en los libros o en los cuentos o lo que sea. Entonces no termina ahí el libro de Jonás. ¿Y saben por qué? Porque sí, ya Dios lidió con el pecado de Nínive, ya Dios lidió con su maldad, ya Dios lidió con el rey de Nínive y con todos ellos, pero todavía tiene que lidiar con el carácter y el corazón de Jonás. Porque a pesar de todo lo que Jonás ha experimentado, a pesar de todo lo que ha visto, a pesar de ver la fidelidad de Dios y a pesar de ver todo lo poderoso que es Dios, de todas maneras hay algo con lo que tiene que lidiar en su corazón. Y saben que me da gusto que no haya terminado el libro en el capítulo 3. Porque saben que yo he venido a Cristo, yo he recibido al Señor. Yo sé que he sido perdonado por mis pecados. Yo sé que un día voy a estar en el cielo con Él. Por fe yo lo sé, estoy seguro. Pero ¿saben qué? Hay cosas con las que Dios todavía está lidiando conmigo porque todavía están dentro de mi corazón y todavía está buscando la manera de sacarlas a flote para que yo me dé cuenta de que esas cosas que todavía tengo en el corazón, que pueden ser enojo, amargura, ira, pueden ser un sinnúmero de cosas, me está privando de tener una relación más íntima, más cercana, más plena con Él. Y lo que Él quiere es que yo reciba aquí en la tierra la plenitud de la vida con Él, en Él, para Él. Pero recuerden que el Señor Jesucristo dijo que Él había venido para dar vida, pero vida en plenitud, ¿verdad? Entonces Él tiene algo para nosotros mucho más hermoso, mucho más glorioso aquí en la tierra de lo que nos podemos imaginar. Y después de ello tiene el cielo para nosotros. Entonces Dios, quizás usted ya vino a Cristo, quizás usted ya se ha rendido a sus pies, quizás usted ya se arrepintió de su pecado y el Señor ha estado transformando su vida desde dentro para afuera, pero todavía hay ciertas cosas en su corazón y vida con las que Dios está lidiando. ¿Saben qué? No son los únicos. Es el caso con todos nosotros. Porque no somos perfectos, porque somos salvos. Somos perfectos ante los ojos de Dios, porque cuando Dios nos ve en Cristo Jesús. Pero tenemos que llegar al punto, tenemos que llegar al momento en el que vamos a abrir nuestros ojos en el cielo y vamos a ver que somos tal como Él es. Entonces, noten lo que sucede en el versículo 1 del capítulo 4. El pueblo de Nínive se ha salvado, se han arrepentido juntamente con el rey y ahora Jonás puede decir, ¡wujú! Dios me usó poderosamente para traer el mensaje de arrepentimiento a este pueblo y se arrepintieron todos. Oh Dios, gracias por todo lo que has hecho conmigo. Si su Biblia es como la mía, dice ahí en el primer versículo del capítulo 4, pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó. Jonás se disgustó con Dios. Se enojó con Dios por haber salvado a Nínive. Se enojó con Dios por haberles mostrado misericordia. La amargura que había en el corazón de Jonás no le permitía deleitarse en lo que Dios había hecho a través de él. La ira que él sentía contra los asirios no le permitían que él se gozara en la obra que Dios había hecho a través de él. No le permitían que él pudiera reconocer la grandeza de lo que Dios había hecho en este pueblo tan malvado. Y va y se disgusta con Dios, se enoja con Dios. Y saben que así es cuando la amargura invade el corazón de alguien. Aun cuando están pasando grandes cosas en su alrededor, no las puede apreciar. No se puede gozar en ellas. No se puede deleitar en ellas. No puede encontrar felicidad en ellas. ¿Por qué? Porque está constantemente enojado, amargado, inclusive con Dios, por algo que Él no ha hecho en su vida, que ha estado pidiéndole que haga, o por algo que dejó pasar en su vida, que nunca imaginó la persona que Dios iba a permitir que viniera a su vida. Y la amargura, la ira, todas esas cosas no nos dejan gozarnos en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Yo estoy seguro que si yo preguntara y les pidiera a cada uno de ustedes que escribieran en una hoja de papel qué cambios han visto en su vida desde que Cristo vino a sus corazones y los empezó a transformar en personas nuevas,
Yo estoy seguro que todos van a poder poner cuando menos una cosa que ha cambiado radicalmente en su vida desde que Cristo vino a ella. Pero por todos los demás asuntos que están sufriendo, por todas las pruebas que están pasando, por todas las situaciones que están enfrentando, no se pueden gozar en eso que Dios ha estado haciendo en ustedes. No se pueden gozar en que hay un pecado con el que tenían muchos problemas, con el que constantemente estaban tropezando, con el cual ya no tropiezan. ¿Sí? No se dan ni siquiera cuenta de que ya está lejos de su mente, de que ya está lejos de su corazón, de que ya ni siquiera han pensado en ello. ¿Por qué? Porque hay esa amargura por algo que Dios hizo o dejó de hacer en sus vidas y no los deja ver y gozarse en lo que Dios ya hizo. ¿Sí? Eso es lo que estaba pasando con Jonás. Había tanto coraje en su corazón que no podía ver la grandeza de la obra de Dios a través de él. Y nos perdemos de mucho, mis hermanos y hermanas, cuando ese es el caso en nuestras vidas. Porque tenemos que gozarnos, deleitarnos diariamente en el hecho de que somos salvos en Cristo, de que Él nos ha dado nueva vida, de que Él nos ha dado un nuevo corazón. Noten en el versículo 2 de Jonás 4, dice, entonces oró al Señor y le dijo, y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Yo sabía, ya sabía yo, que tú eres un Dios clemente, piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte a la vida. Noten, entonces vimos algunas causas que nosotros hubiéramos podido pensar que hubieran llevado a Jonás a desobedecer a Dios e ir hacia Tarsis en lugar de ir hacia Nínive, donde Dios lo había enviado. Y mencionamos un número de razones que nosotros pudiéramos pensar que era la razón por la que huyó en dirección opuesta. Pero aquí Él claramente nos dice la razón por la que huyó hacia Tarsis y no fue a Nínive. Noten ahí a la mitad del versículo 2, ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y te arrepientes de hacer el mal. En otras palabras, Jonás está diciendo, yo sabía que los ibas a perdonar y por eso no quería ir. Yo sabía que les ibas a otorgar salvación si se arrepentían. Y ¿sabes qué, Dios? Yo no quería que se arrepintieran. Porque lo que yo quería era que el juicio tuyo cayera sobre ellos. Yo quería que los castigaras así como se merecen ser castigados. Yo quería ver tu poder para destruir a todos aquellos que no se rinden a ti, que no se postran ante ti. Sí, a veces esa es precisamente la actitud que tomamos cuando hacemos esas preguntas de las que hablaba al principio. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ya haz caer fuego del cielo sobre esos sirios. Ya, por favor, ya haz caer fuego del cielo sobre ISIS. Ya, por favor, haz caer fuego del cielo sobre los malos gobernantes de toda la tierra que están abusando de sus pueblos, que están torturando a sus pueblos, que están aprovechándose de sus pueblos. Ya haz caer fuego sobre los pinos. En México haz caer fuego sobre la Casa Blanca. En Estados Unidos haz caer fuego en cualquier país en donde haya un gobernante que sabemos que no es el mejor. Ya no lo soporto yo. Ya no lo aguanto yo. Esa es la misma actitud que tomamos nosotros, la de Jonás. Yo sé que debo orar por mis enemigos, yo sé que debo orar por el gobierno, yo sé que debo orar por mis gobernantes, yo sé que debo orar por todos ellos. Pero no quiero, porque no merecen ser perdonados. Yo sé que debo orar por los que me persiguen en el trabajo, yo sé que debo orar por mi cónyuge, esposo o esposa, yo sé que debo orar por mi suegra, yo sé que debo orar por mi suegro, pero no se lo merecen. Y yo sé que si oro, a lo mejor Dios responde positivamente y los salva, y no quiero que se salven. No quiero pasarme una eternidad con ellos en el cielo. Ahora, no lo decimos, y no estoy diciendo que eso sientan todos y cada uno de ustedes, pero eso es a lo que equivale un comportamiento, pensamiento como ese. Y luego noten lo que dice Jonás.
Te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte que la vida. ¿Hasta dónde llegaba su ira? ¿Hasta dónde llegaba su amargura? ¿Hasta dónde llegaba su coraje? Antes de verlos salvos, antes de verlos completamente perdonados por ti, Señor, mejor quítame la vida. Quítame la vida. Mátame. Prefiero que me mates a verlos salvos. Pero Jonás conocía el corazón de Dios. Jonás conocía el corazón de Dios y ya Dios le había mostrado su misericordia. Así es que al decir eso estaba hablando como un necio, estaba hablando como una persona fatua, porque estaba hablando como una persona que no tiene conocimiento de Dios. Como una persona que cree que Dios va a hacer lo que él o ella pida simple y sencillamente porque él o ella piensa que eso es lo justo, y porque él o ella piensa que eso es lo justo, Dios lo va a hacer. Pero podemos ver claramente aquí que Jonás conocía el carácter de Dios. Noten cómo lo llama clemente primero. Es un Dios clemente, es un Dios compasivo, es un Dios que usa moderación al aplicar su justicia, tiene dominio propio al hacerlo, no se le pasa la mano, no castiga más allá de lo que la falta que se ha hecho amerita, no se deja llevar por sus sentimientos. Nosotros somos muy dados a dejarnos llevar por nuestros sentimientos, ¿verdad? Y a veces cuando alguien nos hace algo queremos que el castigo, ¿sí?, sea algo sumamente más grande que la falta que hicieron, porque la falta que cometieron contra nosotros, nosotros la vemos como la falta más grande que pudieran hacer. Por lo tanto, queremos un castigo que se asemeje a nuestro pensamiento acerca de lo que la falta fue. Así es que me insultó con sus palabras. Señor, que caiga fuego sobre él o ella. Así es que me está persiguiendo en la iglesia o en el trabajo. Señor, que caiga fuego sobre él o ella. Así es que se comió el Twinkie que había dejado en el refrigerador en el trabajo y cuando llegué ya no estaba ahí. Señor, que caiga fuego sobre él o ella. Y parece ser que lo único que tenemos, lo único que podemos pedir sobre la persona que nos ofende es que caiga fuego sobre él o ella. Porque la ofensa que nos hizo para nosotros es tan grande que necesitamos que sea castigada de acuerdo a nuestra percepción de lo que la falta es. Dios no es así, Dios no se deja llevar por sus sentimientos. Lo llama piadoso, que quiere decir benigno, misericordioso, que se inclina hacia la piedad y a la conmiseración, o sea que entiende la debilidad del hombre y muestra compasión hacia esa debilidad. Sí, piadoso, muestra piedad, conoce nuestra debilidad, sabe que somos hechos de polvo. Y sabe que no podríamos soportar el peso de su justicia. Y por su piedad, ¿sí?, entiende nuestra debilidad y muestra compasión hacia ella. Y qué hermoso tener un Dios que muestra compasión hacia mi debilidad. Más bien debería decir hacia mis debilidades, porque mis debilidades son muchas. Pero debo también de reconocer que si yo quiero esa compasión, si yo quiero esa piedad mostrada hacia mi debilidad, debo también desear esa misma piedad mostrada hacia la debilidad de todos los demás. ¿Sí? Debo pedir a Dios que muestre la misma piedad. Dice que es lento para la ira, o sea, tu ira no se enciende en un momento. Eres paciente aun cuando se te está faltando al respeto y no se te está obedeciendo como es digno de que se te obedezca. ¿Verdad? Hay muchas personas que juzgan a sus hermanos cristianos, juzgan a las personas que son cristianas que les hablan del Señor. ¿Sí? Se enojan inmediatamente cuando un cristiano falta, cuando un cristiano falla, cuando un cristiano cae. ¿Cómo es posible si te decías cristiano? ¿Cómo es posible si te decías líder en la iglesia? ¿Cómo es posible si tú eres el pastor? ¿Cómo es posible si eres el hijo o la hija del pastor? ¿Cómo es posible si tu papá es un anciano en la iglesia? ¿Cómo es posible si pasaste al frente y te bautizaste, hiciste una profesión pública de fe? ¿Cómo es posible? Sí. Inmediatamente nos encendemos, inmediatamente nos enojamos, inmediatamente queremos juzgar, inmediatamente queremos que Dios lidie con el problema que esa persona tiene. Dios es lento para la ira. Dios no está apurado a enojarse. Dios no se quiere enojar. Dios no quiere llenarse de ira.
Pero cuando la ira de Dios descienda sobre esta tierra, ¿saben cómo se le llama? La gran tribulación. Y la palabra de Dios nos dice que es una tribulación como el mundo jamás ha visto, ni verá después. Luego noten que le dice, grande en misericordia, grande en misericordia. Es un atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. ¿Escucharon eso? De sus criaturas. No solamente de sus hijos, sino de sus criaturas. Sí, porque hay diferencia entre criaturas de Dios, gente que ha sido creada por Dios y gente que son hijos de Dios. Porque los que son hijos de Dios son aquellos que lo recibieron. Aquellos que creen en su nombre, a ellos les dio la potestad de poder ser hechos hijos de Dios. Y todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón no es hijo de Dios, es criatura de Dios. Y el Señor es tan grande en misericordia que Él perdona los pecados tanto de sus hijos, las miserias tanto de sus hijos como de sus criaturas. Si sus criaturas se someten a Él en arrepentimiento y se presentan ante Él con un corazón contrito y humillado y piden perdón. Sí, el perdón de Dios es ofrecido a todo mundo. No solamente a los piadosos, no solamente a los que nos decimos cristianos. Todo mundo puede ir arrepentido delante de Dios y recibirá el perdón de Dios porque es grande en misericordia. Luego dice, te arrepientes del mal. O sea, cuando ves al pecador arrepentido, inmediatamente renuncias a tu derecho de castigarlo. Si eso es lo que quiere decir que Dios se arrepiente del mal. Dios no se arrepiente de nada, no tiene de qué arrepentirse. Pero cuando dice te arrepientes del mal, lo que está diciendo es que cuando ves al pecador arrepentido, renuncias a tu derecho de castigarlo. Eso es lo que quiere decir perdón, de hecho. Cuando nosotros perdonamos a alguien, lo que estamos haciendo es estamos renunciando a nuestro derecho de cobrarnos la deuda que tiene esa persona con nosotros, independientemente de cuál sea esa deuda. Estamos renunciando a nuestro derecho de castigarlo. Estamos renunciando a nuestro derecho de pedir la paga. Estamos renunciando a nuestro derecho de que nos dé retribución. Estamos renunciando a nuestro derecho de culparlos. Estamos renunciando a nuestro derecho de denunciarlos delante de la ley. Estamos renunciando a nuestro derecho de vengarnos de ellos. Y Jonás está diciendo, esta es la clase de Dios que tú eres. Esta es la clase de Dios que tú eres. Y creo que Jonás, como profeta de Dios, conocía las Escrituras, porque esto fue lo que Dios proclamó delante de Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés le pidió a Dios que lo dejara ver su gloria? Y el Señor le dijo, no puedo dejarte ver mi gloria, porque si ves mi gloria vas a ser fulminado, vas a morir. Pero lo que voy a hacer, te voy a poner aquí en esta peña y te voy a cubrir y voy a pasar por enfrente de ti. Y cuando pase por enfrente de ti, el tren de mi vestido lo vas a poder ver, pero no vas a poder ver toda mi gloria para que no mueras. Cuando el Señor hizo eso delante de Moisés, en el monte Sinaí, en Éxodo, capítulo 34, los versículos 5 al 7, dice, y el Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando su nombre. Y luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó, el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Saben qué? Se necesita mucho para que Dios llegue al punto en el cual castiga a la gente de esa manera. Se tiene que hacer mucho, se tiene que rechazar hasta en el último suspiro, en el último aliento de vida a Dios para que llegue a ese extremo. ¿Por qué? Porque es un Dios que es misericordioso y clemente. Es un Dios que es lento para la ira.
¿Cuánto tiempo los que somos cristianos, cuánto tiempo lo despreciamos? ¿Cuánto tiempo le dijimos que no? ¿Cuánto tiempo estuvimos escuchando la verdad del Evangelio y nos dábamos la vuelta y nos íbamos en dirección opuesta porque no queríamos someternos a Él, porque no queríamos pedirle perdón, porque creíamos que éramos lo suficientemente buenos como para un día comparecer ante un Dios perfecto y santo, porque Él es bueno? Y pensábamos que eso era todo lo que necesitábamos. Sí, y sin embargo ahora aquí estamos, cantándole, sirviéndole, escuchando la palabra de Dios predicada. El Señor ha estado obrando en nuestros corazones. En el Salmo 103, los versículos 17 y 18 dice: pero el Señor es eternamente misericordioso. Él les hace justicia a quienes le honran y también a sus hijos y descendientes, a quienes cumplen con su pacto y no se olvidan de sus mandamientos, sino que los ponen en práctica. Noten, si es misericordioso con todas sus criaturas, si perdona a todas sus criaturas, ¿sí? Cuando van a Él con un corazón contrito y humillado, ¿cuánto más a sus hijos? ¿Cuánto más a aquellos que ya hemos creído en Él, lo hemos recibido y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús? Hermanos y hermanas, todos pecamos. ¿Alguien no ha pecado esta semana? Levante la mano si usted es de los que no ha pecado esta semana, en pensamiento, en palabra, en obra. Quizás no ha pecado en los últimos 3 días. Levante la mano si no ha pecado en los últimos 3 días. Me imagino que habrá alguien que no ha pecado en los últimos 2 días. Digo, es muy corto el tiempo. Debe haber alguien que no ha pecado en los últimos 2 días. Ok, alguien que no pecó ayer, para nada, no pecó nada, ¿no? Ok, apenas van 12 horas de este día y de esas 12 horas, 6 se la pasó dormido, ok, así es que le quedan 6. Alguien que no haya pecado en estas últimas 6 horas en pensamiento, en palabra o en hecho. ¿Ni uno? Ok, último intento. ¿Hay alguien que no haya pecado en la última hora? Que no se enojó con nadie, que no pensó mal de nadie, que no. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque necesitamos que Dios sea un Dios misericordioso con nosotros, porque queremos que Dios sea este Dios del que estamos hablando aquí, lento para la ira, grande en misericordia. Lo necesitamos. Aún como hijos de Dios, eso es lo que deseamos, pero como Jonás, eso no es lo que deseamos para todos los demás. Y ¿saben qué? Está mal. Ese no debe ser nuestro corazón. Leemos en Lamentaciones capítulo 3, los versículos 22 al 24. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. ¿Por qué no hemos sido consumidos todos nosotros? ¿Por qué? Por la misericordia del Señor. ¿Sí? Nunca su misericordia se ha agotado. Grande, dice el versículo 23, es su fidelidad y cada mañana se renueva. Por eso digo con todo el alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. ¿Se fijan ustedes? Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. ¿Saben qué quiere decir eso? Que cada mañana cuando abrimos los ojos aquí en la tierra tenemos una, como decía Chabelo, una nueva dotación de fidelidad de Dios. ¿Sí? ¿No se acuerdan de Chabelo? Están muy jóvenes todos para acordarse de Chabelo. Yo siempre quería ir para que me dieran una superdotación de Duvalín. Siempre le pedí a Santa Claus una avalancha y nunca me llegó. Pero en fin. Se fijan, cada mañana se renueva. Y luego dice el profeta ahí, por eso digo con todo el alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. Mis hermanos, somos imperfectos. Reconozcámoslo. Somos imperfectos. Pero tenemos un Dios perdonador, tenemos un Dios que nos recibe, tenemos un Dios que no nos rechaza cuando vamos a Él con un corazón contrito y humillado. Y aun cuando caigamos 7 veces, 7 veces debemos de levantarnos y volver a su trono para pedir gracia para el oportuno socorro.
Porque esa es la clase de Dios al que servimos. ¿Sí? Pareciera ser entonces de aquí que Jonás no tenía ningún problema con que Dios fuera misericordioso con él, misericordioso con su pueblo, los judíos, el pueblo escogido de Dios, pero sí tenía un gran problema con que Dios fuera de la misma manera con los asirios. Gran problema. Jonás sentía que el deber de Dios era traer juicio sobre los asirios por sus grandes maldades. Pero ¿saben qué? Si nosotros pedimos que Dios juzgue con justicia a los demás, debemos esperar que Dios haga lo mismo con nosotros, porque Él no hace acepción de personas. ¿Cuántos quieren justicia para los que los han ofendido? ¿Cuántos quieren justicia para los que han pecado contra ustedes? ¿Cuántos quieren justicia para los que les han hecho un mal? ¿Cuántos quieren justicia para los que los persiguen? ¿Cuántos quieren justicia para los que... No veo manos. ¿Saben por qué? Porque todos necesitamos la misericordia de Dios. Y de nuevo, si pedimos justicia para ellos, tenemos que esperar justicia contra nosotros también. Y nosotros sabemos lo santo, lo perfecto, lo justo que es Dios. Y saben que la ira del hombre nunca va a traer la justicia de Dios. Nos dice Santiago. Podemos enojarnos todo lo que queramos, inclusive podemos pensar que nuestra ira, nuestro enojo es justo, es justificado, pero todo nuestro enojo nunca va a producir la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es perfecta. ¿Sí? Nosotros queremos misericordia, amén. Ok. Hay un requisito nada más para recibir misericordia. ¿Saben cuál es? Ser misericordioso. Si queremos recibir misericordia, debemos ser misericordiosos. Si nosotros somos misericordiosos con los demás, Dios muestra misericordia con nosotros. Porque eso es lo que su palabra nos dice. En Proverbios capítulo 3, los versículos 3 y 4, dice: no te apartes de la misericordia y la verdad, átalas alrededor de tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, así contarás con el favor de ¿quién? De Dios. Y con una buena opinión ante ¿quiénes? Ante los hombres. Queremos que los hombres tengan una buena opinión de nosotros. ¿Saben cómo lo hacemos? Somos misericordiosos. Somos misericordiosos. En Miqueas capítulo 6, el versículo 8, el profeta dice: hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar ¿qué? La misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que Dios te ha enseñado que es bueno. Hombre, esto es lo que Dios te quiere enseñar a través de su palabra. Esto es lo que el Espíritu de Dios quiere revelarte a ti el día de hoy. Esto es lo que Él espera de ti. Que hagas justicia. Haz lo justo. Haz lo correcto. Ama la misericordia, no solamente para ti, sino para los demás también. Y humíllate ante tu Dios. Mateo capítulo 5 y el versículo 7 dice: bienaventurados, ¿quiénes? Los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Quiere decir que los que no son misericordiosos no van a ser tratados con misericordia, porque si esto es cierto, lo contrario también es cierto. Tenemos que salir de aquí hoy con un corazón lleno de misericordia para los demás. Y les digo algo, en cuanto salgan de aquí, van a ser probados. Alguien no va a encontrar a su niño y lo va a andar buscando como loco o loca. Y después de una hora: ¿dónde andabas, chamaco del demonio? O vamos a irnos a casa y el cónyuge no va a hacer lo que nosotros pensamos que debe hacer. Siempre haces lo mismo. Nunca haces lo que te pido. Oh, espérame. El pastor habló de misericordia. Mi amor, siempre haces lo mismo.
Mira, te voy a enseñar otra vez cómo lo haces, ¿ok? Abres el bote de la basura, sacas la bolsa llena, la cierras, te sales, la pones afuera, agarras una bolsa nueva, la pones, mira, así bien estiradita para que... No tengo una cámara en su casa que me muestre lo que sucede cuando ustedes están ahí, ¿ok? Es que yo hago lo mismo. Necesito misericordia. Pero para tener misericordia, recibir misericordia, tengo que mostrar misericordia también. Eso es lo que Dios dice, no lo estoy diciendo yo, no es mi opinión, yo no tengo un certificado de que soy psicólogo, psiquiatra o nada de eso, simplemente conozco la palabra de Dios y la palabra de Dios la tengo delante de mí, me dice que eso es lo que se requiere. Lean conmigo Santiago capítulo, Santiago capítulo 2, versículos 12 y 13. Hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad. Pues los que no tienen compasión, que también se traduce en misericordia en la Reina Valera 60, de otros, tampoco les tendrá compasión o misericordia cuando sean juzgados. Porque la compasión prevalece sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Ok? Tenemos que lidiar con misericordia con los demás. Juzgar con misericordia si vamos a juzgar. No juzgar con juicio, juzgar con misericordia. Versículo 4 de Jonás 4 dice, y el Señor le dijo, ¿te parece bien enojarte tanto? Digo, pues, ¿por qué te enojas? ¿Qué onda? Sí, digo, fíjate en lo que acabas de hacer, fíjate en lo que yo acabo de hacer a través de ti, y ¿te parece bien que te enojes tanto porque les estoy perdonando? Versículo 5 dice, entonces Jonás salió de la ciudad y acampó en la parte oriental de la ciudad, y ahí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra, esperando a ver lo que sucedería en la ciudad. ¿Saben que parece que Jonás estaba esperando que los habitantes de Nínive se regresaran inmediatamente a su antigua manera de ser, que le fallaran a Dios otra vez, que cometieran un error, o que Dios cambiara de repente de parecer e hiciera llover fuego del cielo sobre la ciudad para castigarlos? Jonás todavía estaba esperanzado en que iba a haber fuegos artificiales en Nínive. Fue y se sentó, hizo una enramada para esperar ahí a que cayera el juicio. ¿Ok? Y yo sé que la van a regar estos ninivitas. Yo sé que van a cometer un error. Yo sé que van a hacer enojar a Dios y entonces sí, Dios va a hacer que caiga fuego. A veces tenemos ese tipo de corazón nosotros cuando alguien dice convertirse a Dios, cuando alguien muestra arrepentimiento, cuando alguien dice que es cristiano y no vive de acuerdo a nuestras expectativas, no vive de acuerdo a lo que nosotros esperamos que sea un cristiano. Cristiano. Yo lo conozco, dale chanza. Dale chanza, dale unos cuantos días, mira, lo cristianito se le va a desaparecer y le van a empezar a vérsele los cuernos otra vez. Y entonces sí, Dios va a caer sobre él. Y lo único que le pido a Dios es que yo esté ahí cuando pase. Porque a mí no me engaña. Pues yo sé de qué tela fue cortado. Y mi amor, ¿sabes qué? El mensaje de hoy me llegó al corazón. Siento que Dios me estaba hablando a mí. No, en serio. Voy a cambiar. No, de verdad. En serio. Sentí que el mensaje era para mí. Mañana hablamos, ¿ok? Que pase una semana, que pase un mes, que pueda verlo por algún tiempo. Y entonces te voy a creer. Entonces lo voy a dar por hecho. Oh my goodness. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? Estamos poniendo en el lugar de Dios. Usted puede ver el corazón de la persona, a ver, voltéese hacia su izquierda, puede ver el corazón de la persona y ver qué está pensando ahorita, qué está pensando de lo que se está hablando, qué está recibiendo, cómo el Señor está lidiando con ella. No, voltea hacia la derecha, puede verlo en el de la derecha. No, ¿por qué? Porque no es Dios.
Que no es Dios. Preocúpese por usted. Lo que el Señor le está hablando a usted. Propóngase con el poder de su Espíritu salir de aquí y ponerlo en práctica inmediatamente, independientemente de lo que los demás crean o piensen o digan. No por el bien de ellos, por el bien de saber que fue la voz de Dios la que habló a su mente y su corazón, y es el poder de Dios el que lo está buscando transformar de adentro para afuera. Versículo 6 dice: Dios, el Señor, preparó una enredadera, en la Reina Valera 60 dice calabacera, para que creciera por encima de Jonás y le hiciera sombra sobre la cabeza y le quitara el malestar. Jonás se alegró en gran manera por la enredadera, pero al día siguiente, al llegar el alba, Dios dispuso que un gusano dañara la enredadera y ésta se marchitó. Además, Dios dispuso que al salir el sol soplara un fuerte viento solano y el sol le dio a Jonás en la cabeza. Este casi se desmayaba y hasta deseaba morirse y decía: mejor me sería morir que seguir viviendo. Noten, así como en el capítulo 1, ¿sí? El Señor hizo que el mar se levantara con un fuerte viento. El Señor tenía preparado un gran pez para usarlo, para llevar a cabo su voluntad en la vida de Jonás. Ahora vemos que Dios aquí también preparó esta enredadera. ¿Sí? Dios dispuso que un gusano dañara la enredadera. Dios dispuso que al salir el sol soplara un fuerte viento solano, porque aún tenía algo que enseñarle a Jonás. Mis hermanos, Dios no nos va a dejar como estamos. Dios va a hacer lo que tenga que hacer para enseñarnos las lecciones que tenemos que aprender, para que podamos honrarlo a Él en todo aspecto de nuestra vida. Y va a mandar vientos, y va a mandar peces, y va a mandar gusanos, y va a mandar vientos solanos, con los cuales nos quieren enseñar, mostrar lo que espera de nosotros. Versículo 9 sigue diciendo: entonces Dios le dijo a Jonás: ¿tanto enojo te causa lo que le pasó a la enredadera? ¿En serio? Simplemente se secó, ya no. Y él respondió: es tanto el enojo que me causa que hasta quisiera morirme. Versículo 10, el Señor le dijo: ¿tú sientes lástima por la enredadera por la cual no trabajaste, a la cual tú no hiciste crecer? Durante una noche creció y a la noche siguiente dejó de existir. ¿Sientes lástima por ella? ¿Te preocupas por ella? Te preocupas por ella porque te estaba prestando un servicio, pero tú no la sembraste, tú no trabajaste la tierra para que creciera, simplemente te sirvió y luego la siguiente mañana estaba seca. No tuviste nada que hacer con la creación de esa enredadera y te dueles porque existió y murió en un solo día. Fíjense la pregunta que le está haciendo aquí Dios a Jonás, y fíjense lo que está señalando. Tú no tuviste nada que ver con esa calabacera. Tú no la sembraste, tú no labraste la tierra, tú no le echaste agua, nada tuviste que hacer. Nació por sí misma, ¿sí? Te prestó un servicio y luego se secó y te enojas por ello. Y luego en el versículo 11, noten lo que le dice el Señor. Y yo, ¿no habría de tener piedad de Nínive, esa gran ciudad, con más de 120,000 habitantes, que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál su mano izquierda? Y donde hay muchos animales. Ahora, cuando dice 120,000 habitantes, está hablando de niños solamente. Imagínense los padres, los tíos, abuelitos. Pero dice: si tú te preocupas por esa calabacera, por esa enredadera, te enojas por lo que le sucedió, ¿crees tú que es justo que tú pienses que yo no deba tener piedad por la ciudad de Nínive cuando hay todos estos habitantes y además hay animales también? Escuchen esto, por favor, con cuidado. Es como si Dios estuviera diciendo: Jonás, tú no creaste esa enredadera. Tú no hiciste nada para hacerla crecer. Y se secó y te estás doliendo por ella. Yo
crié a esos niños. Yo crié a los animales. Yo crié a los padres, tíos y abuelos de esos niños. Yo los hice a mi imagen y semejanza. ¿Y esperas que no les muestre misericordia? ¿Esperas que no tenga compasión de ellos? Mis hermanos, por favor, capten esto. Toda persona que está sobre este globo terráqueo ahorita viviendo está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y todos van a vivir juntamente con nosotros eternamente. Pero solamente los que reciban a Cristo como Señor y Salvador van a vivir en el cielo, en la gloria con Él. Los demás van a vivir en el infierno. Por toda la eternidad. Dios tiene compasión de ellos y quiere salvarlos, pero tienen que venir a Él. Nosotros hemos sido encargados con llevar el mensaje del Evangelio a esas personas. Cuando nosotros no lo hacemos teniendo la oportunidad de hacerlo, estamos siendo como Jonás. No estamos teniendo compasión de ellos. No nos está importando que se vayan a ir al infierno. No nos está importando que vayan a ser condenados por toda la eternidad. No estamos teniendo el corazón de Dios. Y debemos tener el corazón de Dios. ¿Sí? Esto nos deja saber algo muy importante. Esto nos deja saber que Dios se preocupa por toda la humanidad. No solo por los judíos, no solo por los que ya somos cristianos, sino por toda la humanidad. Y saben que si Dios, nuestro Salvador, nuestro libertador, tiene esa clase de corazón de preocuparse por toda la humanidad, nosotros también debemos preocuparnos por toda la eternidad, por toda la humanidad. ¿Por dónde van a pasar la eternidad? Pregúntese ahorita, piensa en la persona que trabaja a su derecha, piensa en la persona que trabaja a su izquierda. Si se mueren hoy, ¿a dónde se van a ir? ¿Les advirtió antes de despedirse de ellos el viernes o el sábado? Les dijo, cuando menos, Dios te bendiga. Cristo te ama. Cristo te quiere salvar. ¿Ha tomado unos 10 minutos para decirles? Si Dios tiene un corazón para con todo el mundo. Primera de Timoteo capítulo 2, los versículos 3 al 5 dice, Pablo escribiendo a Timoteo dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es ¿quién? Jesucristo, hombre. Y nosotros lo conocemos personalmente. Y tenemos que presentárselo a nuestro vecino de la derecha y a nuestro vecino de la izquierda, aunque tengamos problemas con ellos, porque así como Jonás tenía problemas con los asirios y de todas maneras Dios lo envió a predicarles el arrepentimiento, así nosotros tenemos que predicarles a nuestros vecinos, amistades y familiares, aunque rechacen el mensaje, porque es lo que Dios nos ha enviado a hacer. En Juan 3, 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios a ¿quién? Que ha dado a su Hijo unigénito para que ¿quién? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si Jesucristo no está condenando al mundo todavía, ¿quiénes somos nosotros para condenarlo? Tenemos que alcanzarlos con el mensaje de salvación. Sí, y mis hermanos, les recuerdo, no hay nadie, por malvado o indigno que nos parezca a nosotros, que esté más allá del alcance de Dios. Nadie. Dios aún tiene a su Espíritu aquí en la tierra convenciendo al hombre de pecado, maldad y de justicia. De pecado, de justicia y de juicio. Y Dios aún está diciendo lo que a través del profeta Isaías dice en Isaías 1:18. Vengan ahora
Pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Vengan ahora. Vamos a poner las cosas en claro, dice el Señor. Yo les invito, pongan las cosas en claro con Dios ahorita, hoy. Ahorita vamos a cerrar los ojos todos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Tómese ese tiempo para poner las cosas en claro con Dios. Reconcíliese con Él si no está reconciliado. Pídale perdón si hay necesidad de pedir perdón. Y pídale que llene su corazón de amor por sus semejantes. Para que así como Jonás le advirtió a los de Nínive lo que venía, así usted también le advierta a esas personas que trabajan con usted, que viven con usted, que son parte de su familia, lo que Dios tiene planeado para el mundo si no se arrepiente.